Fabián, un placer poder entrevistar a Juan. A Juan le conozco ya de hace unos cuantos años. De hecho, ahí cuando estábamos con el tema de las curvas saliendo del COVID y esos informes que presentamos y demás, intentando hacer cosas, estamos en otro escenario, afortunadamente, en un escenario en el que, bueno, pues hoy la jornada se llama Time to Rethink or to Reimagine. Y en ese sentido, pues a Juan le hemos convocado no solo como su posición como director corporativo de Iberia, sino en su calidad también de presidente de la Comisión de Turismo de la COE. Creo que Juan es un gran líder, tiene una visión holística del mundo turístico, y es verdad que yo creo que en la charla que vamos a tener ahora, pues nos puedes dar tanto la visión general de todo lo que es transversalmente, todo lo que es el sector turístico, como en particular la parte más aérea si te apetece. Entonces, en este sentido, ¿cómo lo ves el futuro? ¿Lo repensamos o lo reimaginamos? Con las connotaciones que Javier nos ha indicado antes. Bueno, buenos días a todos. Gracias por contar conmigo. Ni soy grande, habéis visto, ni soy líder. Y además soy periodista, con lo que nunca contesto las preguntas que me hacen. Entonces, David va a tener mucho empeño en preguntarme muchas cosas. Yo voy a hablar de mi libro, porque es a lo que he venido, como hizo Cela en su día con aquella entrevista famosa en Televisión Española. No, por supuesto que sí. Voy a seguir un poco el guión establecido. Yo creo que estamos viviendo, como decías, un muy buen momento. Creo que si nos hubiesen dicho justo después de la pandemia, durante la pandemia, que apenas un tiempo tan corto después, todas las empresas que nos dedicamos a este sector y este sector en concreto iba a estar liderando una vez más el carro de la economía española, del empleo, de la productividad, etcétera, etcétera, pues no nos lo hubiésemos creído. Pero creo que, por otro lado, también es momento, por supuesto, siempre en cualquier sector, también en la industria del turismo, es momento de repensar y de reinventar y de transformar. Pero creo que a veces que no nos tenemos que a veces en estos foros, y esta semana de Fitur se va a hablar mucho de ello, nos inventamos demasiados palabras o demasiados enfoques que queremos que sean distintos, innovadores, modernos, etcétera, cuando a veces lo que hay que asentar son los fundamentales. Y ahora estamos en un momento en el sector en el que creo que, además de, por supuesto, reinventarse, transformarse, repensar, reimaginar y modernizarse, tenemos que asentar unos fundamentales que están en riesgo. En la anterior, cuando han estado los 5 magníficos en el escenario, se ha mencionado un par de veces lo del círculo virtuoso, y yo vuelvo de nuevo al círculo virtuoso. El sector del turismo lo que necesita fundamentalmente es que la rueda del círculo virtuoso gire, es decir, que las empresas ganen dinero, para poder reinvertir en sus empleados, para que los empleados estén orgullosos de pertenecer y trabajar en un sector que ahora está su reputación bastante dañada y tocada, y que los clientes que vienen y que disfrutan de un país como España, en este caso estamos en España, pero de una industria como el turismo, que es la industria de la felicidad, sean capaces de disfrutar ellos mientras no perjudican la vida de los ciudadanos que conviven con ellos en las ciudades visitadas, en las costas y demás. En estos momentos sí tenemos un problema en ese sentido. No sé si llamarlo turismofobia, pero sí llamarlo de que no estamos entendiendo, sabiendo explicar los beneficios que el sector, que la industria, que todo lo desarrollado con el turismo significa para los ciudadanos que conviven con los turistas que nos visitan, y estamos en riesgo, no digo de matar, pero sí de crear una sensación complicada para la gallina de los huevos de oro. Yo creo que todo lo que sea repensar, reinventar, transformar, debe ir ahora mismo en asentar esos fundamentales, en demostrarle a la opinión pública y a la sociedad que el turismo es importante que nunca en un momento económicamente complicado, donde geoestratégicamente, ayer mismo tomó posesión Donald Trump en la Casa Blanca, y donde la geoestrategia y la geopolítica está en una situación compleja, donde ahora mismo el viento, como decimos en aviación, sopla de cola, pero no es evidente que ese viento vaya a soplar de cola permanentemente. Y además de reinventar y de transformar y de reimaginar, vamos a pensar con sentido común y vamos a asentar precisamente que el círculo virtuoso siga girando, que la rueda siga girando, porque de lo contrario podemos ser muy innovadores, podemos ser muy brillantes, podemos ser muy modernos, pero a lo mejor nos cargamos la gallina a los huevos de oro. Si tuvieras que priorizar, porque ya has incluso anticipado alguno de esos retos que tenemos como sector, si tuvieras que decir, en esto es donde tenemos que meter más recursos, más enfoque,
has hablado ya de uno, de que es el talento y la gestión del talento en todo el sector, de la reputación, de la tecnología, hemos empezado a hablar durante esta sesión. ¿Cuáles serían para ti las prioridades de sector? Y desde el punto de vista sector, hablándolo holísticamente, y luego también desde la aviación. Yo creo que desde el sector es volver a transmitir lo que durante décadas España estuvo orgulloso del turismo. Es decir, ahora mismo no somos capaces, por culpa del sector, entre otras cosas. Yo me canso de escuchar en este tipo de foros a ellos sí son líderes, yo soy un mero ponente del sector, diciendo que no nos apoya el gobierno, que no nos apoyan las administraciones públicas, que no tenemos la connivencia de según qué sectores dentro de la sociedad. Creo que el principal culpable de que la situación del turismo o de que la percepción, no situación, percepción del turismo, cuando ha sido probablemente el mejor año de la historia del turismo en las últimas décadas, cuando las cifras son incontestables, cuando este año 25 probablemente superemos los 100 millones de visitantes de turistas en España y podamos incluso superar a Francia, cuando se está aumentando de manera muy notable el gasto de los turistas que vienen a España, donde se está apostando de manera certera por privilegiar la calidad y el valor antes que la cantidad. Es decir, creo que las cosas en general no se están haciendo mal. Creo que, desde luego, una vez más, el turismo y el sector ha tirado de la economía española en un momento muy delicado, como fue la salida de la pandemia, y en cambio, si sales a la calle y preguntas, la percepción es negativa. No somos capaces de unir realidad y percepción, y yo creo que en este momento lo que más necesita este sector, aparte de, evidentemente, mejorar la reputación, es hacer mucha pedagogía. Es explicarle los beneficios del turismo a los ciudadanos, pero beneficios tangibles, que su vida mejora gracias a que en España vienen muchos turistas y que esos turistas conviven de manera armonizada con ellos, ¿no? Ahí, Juan, y tú y hemos tenido algún debate al respecto. Precisamente hay otros sectores que tienen un único interlocutor y que aglutina los esfuerzos de todo el sector. Quizá nuestra particularidad es que es un sector muy atomizado, muy complejo, porque al final la cadena de valor del turismo es muy amplia. Pero bueno, ahí yo creo que desde la COE estáis haciendo un papel muy relevante. Entonces no sé si nos quieres contar alguna de las iniciativas, alguno de los temas precisamente vinculados a cómo generar pedagogía, o el camino que deberíamos hacer más entre todos para precisamente hacer esa pedagogía, de dar esa reputación y de precisamente elevar otra vez el atractivo del sector. Yo creo que evidentemente aquí hay personas mucho más preparadas que yo a la hora de hablar de tecnología, de innovación, de desarrollo de las nuevas herramientas de las que disponemos. Yo soy un hombre cromañón, cumplo 60 este año, que me encuentro fenomenal, me lo podéis decir todos y todas sobre todo, pero realmente no soy la persona indicada para trasladar estas herramientas a la realidad del mercado. Lo que sí creo que una vez más vuelve a imperar es el sentido común. Yo creo que desde la COE lo que tenemos que intentar hacer, y estamos haciendo, es convertirnos en la voz, no única, no tiene que haber nunca voces únicas, pero sí la voz que aglutine un sector que está, como tú muy bien dices, muy atomizado. Tenemos demasiados representantes del sector, todos con sus ideas positivas, con su liderazgo, con su capacidad de penetración y de percusión, pero que muchas veces incluso tenemos voces o enfoques distintos a la hora de la resolución de los problemas. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de ANFAC, que es una asociación, como bien sabéis, de los fabricantes de automóviles, que se ponen entre ellos de acuerdo, empresas que compiten entre ellas de manera muy dura, pero que cuando van a hablar con el presidente del gobierno, cuando van a hablar con distintas instituciones, va un representante, va ANFAC, y suele conseguir normalmente lo que pide, porque la capacidad de presión y la capacidad de llegada a los actores políticos en este caso es mucho mayor. Nosotros vamos divididos, nunca no es verdad, pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en los objetivos, iniciativas que queremos liderar o que queremos poner encima de la mesa, y eso nos resta valor y nos resta fuerza. Y luego además tú has hablado de que está muy atomizado el sector, es verdad, desde la parte empresarial o desde la parte del sector propiamente llamado del turismo, pero también está muy atomizada desde las administraciones públicas. No hay que olvidar que las competencias del turismo están divididas en 17 autonomías. Entonces, llegar a conseguir poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas, cada una con sus diferencias y necesidades, tampoco es fácil. Entonces, ahí echamos un poco en falta desde la COE y también desde el sector un liderazgo público que sea capaz de aglutinar los intereses de todas las comunidades, de todo el país, para tener ese enfoque único, ese enfoque transversal y que ayude a la resolución de los problemas.
Ahí hablando un poco de la atomización, ¿cómo ves toda la parte de concentración de los diferentes subsectores? Porque cada uno está en estadios diferentes, y estamos hablando de la parte de distribución o de la hotelera, restauración, transporte, etcétera. Porque aquí hago referencia a un estudio que presentamos precisamente en este mismo foro el año pasado, que era el estudio que hicimos con Google, precisamente un poco sobre las tendencias y cómo veíamos desde Deloitte y con toda esa información que trabajamos con Google, cuáles eran las perspectivas de futuro, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parecía que uno de los temas a reseñar es que la visión que tenemos era muy de necesitamos concentrar, tener un tamaño suficiente como para competir a nivel mundial. ¿Cómo lo ves? España es un país de pymes en todos los sectores y prácticamente en todos los sectores industriales. Y gracias a las pymes a las que hay que alabar y seguir apoyando, la economía española se ha desarrollado y se sigue desarrollando. Pero también eso es una lacra para la economía española. España necesita que las pymes sean empresas medianas, que las empresas medianas sean grandes empresas y que las grandes empresas se consoliden, sean multinacionales y sean capaces de competir en igualdad de condiciones con los grandes monstruos de los distintos sectores a nivel internacional. Ahora, además, con la llegada de Donald Trump y toda la política que se intuye y se puede lanzar desde Estados Unidos con más razón, Europa necesita ser más fuerte. Hay un dicho que se repite habitualmente, dice: América inventa, China copia, Europa regula. Creo que tenemos que acabar con esa frase hecha desde hace muchos años. Tenemos que ser capaces de inventar, tenemos que ser capaces, llegado el caso, sé que hacerlo, ¿por qué no? Y sin ningún complejo de copiar, y tenemos que ser también capaces de regular mucho menos y de estar mucho más preocupados por el desarrollo de nuestras empresas, que a la postre significa el desarrollo de nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos. Volviendo a un caso muy concreto, y en esta ocasión sí me pongo el sombrero de aviación, de director corporativo de Iberia. Todos los aquí presentes habéis visto que durante los últimos 5 años Iberia ha intentado la adquisición de Europa. Ha sido un éxito sin parangón, como habéis comprobado. No hemos sido capaces de convencer a la Comisión Europea de que la propuesta que llevábamos, la propuesta de valor, era la necesaria para garantizar la libre competencia en nuestro hub, en nuestra ciudad. Y para Iberia ha sido una muy mala noticia. Os aseguro que para Europa, dada su situación económica, la deuda que tiene es todavía peor, pero la que es peor es para España y para el hub de Madrid. España, y en aviación somos líderes con América Latina, por supuesto, y también estamos empezando a tener una visión, una participación, una penetración muy importante en Estados Unidos. Es un hub que están las patas de la araña cortadas por la mitad. Conectamos muy bien desde Madrid hacia el oeste del mundo, conectamos muy mal desde Madrid hacia el este del planeta. Y nos guste o no, desde el punto de vista innovador, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista inversor y desde el punto de vista del turismo de calidad, del turismo desestacional o desestacionalizado, y que aumenta el gasto de los turistas en los destinos que viajan, el pollo del arroz con pollo está en el este del mundo y no tenemos conectividad directa. Y eso lo habría garantizado una operación como la de Europa e Iberia, que hubiese consolidado 2 empresas españolas de su propio hub y hubiese ganado el tamaño suficiente para poder competir con KLM, con Air France, con Lufthansa, con otros grandes gigantes europeos que sí conectan con el este del mundo. Entonces necesitamos, no solo por supuesto en aviación, me he llevado la conversación a la parte que más conozco, pero también en otros subsectores del sector del turismo, que nuestras empresas sean más grandes y puedan y deban competir de igual a igual y ganemos la carrera de la competencia con las empresas internacionales. A mí me cojo también una parte de las conclusiones de ese estudio que hicimos el año pasado, porque precisamente pues teníamos destinos emergentes en los que iba a haber un crecimiento muy potente y un poco vinculado con lo que comentabas sobre la conexión con Asia, ¿no? Y teníamos un India que hoy prácticamente es un país emisor irrelevante, y en el que se hacían proyecciones pues para llegar en el 2040 a 145 millones de pasajeros. Claro, yo hay una frase que me quedé tuya y que me la apunté muy bien: si no hay aviones, no hay destinos. Esta era una frase tuya que hace tiempo la dijiste en un foro y es cierto. Como ves, no es muy brillante. No, pero es muy obvia, y quizá, a pesar de ser muy obvia, quizá no se tiene tan en cuenta que precisamente España también necesita transformarse en ese sentido, porque nuestro clásico sol y playa pues bueno, ya ha empezado a haber ciertas variaciones, tanto para desestacionalizar como para complementar y desarrollar un turismo vinculado al tema que comentamos, de más calidad y que aporte mucho más en ese gasto, que repercuta más en la calidad Yo creo que sí se está transformando. El turismo de sol y playa sigue teniendo que existir. Es una de nuestras grandes marcas de identidad. Se tiene que reinventar, reimaginar, transformar,
permanentemente, como lo ha estado haciendo en los últimos años, pero no tiene que ser solo la parte tangible de nuestro turismo. El turismo, España ahora tiene una capacidad de atracción a los turistas internacionales brutal, con el turismo de lujo, el turismo gastronómico, el turismo de compras, el turismo deportivo, el turismo de salud, etcétera, etcétera, que también se puede desestacionalizar, como decía, y llevar a las grandes ciudades y no solo al sol y playa. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero el problema que tenemos es que no somos conscientes de que para que las cosas pasen hay que ejecutarlas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tú decías que siempre digo una frase en la que lo que necesitamos son más aviones para conseguir destinos. Eso, como decía, es una obviedad, pero siempre pongo el ejemplo que España tiene puede ser el mejor anfitrión, tú puedes invitar a tu casa, poner el mejor mantel, la mejor vajilla, contratar al mejor chef, dar el mejor menú, poner el mejor vino. Tú tienes todo montado en tu casa con una iluminación perfecta y una decoración con cuadros de Manolo Valdés maravillosos. Pero si tus comensales no llegan a tu casa porque ha habido una obra o porque no funcionan los medios de transporte, no se lo pueden ni comer, ni disfrutar, ni beber. Y eso nos puede pasar a España en los próximos años si no somos capaces de atraer esa parte del turismo que ahora mismo no somos capaces de atraer. Y es más, tenemos un riesgo sobre la mesa muy importante, que es las exigencias, una vez más regulatorias europeas, que no son las mismas en los países ni en los continentes con los que competimos, que son, como bien sabéis, los combustibles de aviación sostenibles. Las exigencias de Europa respecto al uso de combustibles sostenibles en aviación son mucho más rigurosas y mucho más exigentes, valga la redundancia, que las que tienes en otros países. Y eso va a hacer, y lo digo aquí abiertamente, que volar a todos os va a resultar más caro. No penséis que en los próximos años vais a volar más barato de lo que voláis ahora, porque el combustible va a ser mucho más caro y nosotros, las aerolíneas, seguro vamos a repercutir los costes en vosotros, viajeros, que vais a tener que pagar billetes más caros, salvo que, y en este tenemos una oportunidad también como país histórica, seamos capaces en España, que es líder en energías renovables, de tener la suficiente producción de SAF, de combustible sostenible de aviación, que se hace de residuos urbanos, de residuos forestales, también entra en juego otras tecnologías, etcétera, etcétera, en el volumen suficiente para que el precio, en lugar de ser 4 veces más caro que es hoy el SAF con respecto del jet fuel, se reduzca. Porque de lo contrario, lo que hemos conseguido entre todos en las últimas décadas en España, que es democratizar el turismo, que es democratizar la aviación, se va a volver a convertir en algo de élite. Solo las clases privilegiadas van a poder volar y solo las clases con salarios elevados van a poder volar, porque los precios de los billetes van a ser tan elevados, o si no tan elevados, al menos más elevados de lo que son hoy, que habrá algunos ciudadanos que no lo van a poder pagar. Creo que contra eso nos tenemos que rebelar. Creo que hemos conseguido también en ese sentido unos derechos, lo que al turismo se refiere, democratizador, totalmente transversal, y no nos podemos relajar, porque de lo contrario ponemos en riesgo, una vez más, una de las gallinas de los huevos de oro. Pero ahí, Juan, y permíteme, porque yo no sé si es un tema de que ha habido una falta de cómo poner, que al final estáis, el porcentaje de CO2 es un 1,8. O sea, no llega al 2, efectivamente. No, es de los sectores que menos. En cambio, estamos pensando en agricultura, en industria, en otros sectores que son tremendamente mucho más contaminantes, y en cambio hay una demonización. Pero partamos de la base que la demonización existe. La vida, como decía al principio, yo me he dedicado a la comunicación toda mi vida, aunque ahora ya esa faceta la tengo un poco más abandonada. Da igual la realidad si la percepción es otra. Es muy difícil luchar contra la realidad si tienes otras percepciones. Como tú muy bien dices, la realidad dice que solo un 1,8% de las emisiones corresponden al sector aéreo, pero en la calle los que creen que más contaminan del medio de transporte es la aviación. Entonces, no nos centremos en combatir esa percepción, centrémonos en cambiarla. Y la manera de cambiarla es muy fácil. La manera de cambiarla es apostar por una industria que puede conllevar no solo un desarrollo económico, una creación de empleo de calidad, porque si somos líderes mundiales en producción de SAF, en lugar de tener que ir a Oriente Próximo, a Rusia, que hay guerra con Ucrania, o a otros países donde la situación geopolítica y geoestratégica es compleja, puedes producir tú el propio combustible que necesitas para uno de tus principales negocios en este país, que es el turismo. Y no os olvidéis que el 80 y tantos % de los turistas que llegan a España internacionales llegan en avión, por lo tanto estamos amenazando seriamente
una de las claves del desarrollo del turismo en nuestro país. Si lo hacemos bien, no solo podemos abastecernos a las aerolíneas que vuelan en España, incluso en Europa, sino que podemos ser exportadores de un combustible a nivel mundial y ser líderes también en ese terreno. Y lo único que hace falta es concienciación, inversión, apuesta política, pero en este país muchas veces, en lugar de por la tecnología, nos movemos por la ideología, y si la ideología se impone a la tecnología, estamos lo que viene a ser en inglés, empieza por F y en español jodidos. Muy bien, y para acabar, porque nos queda, estamos ya fuera de tiempo, pero sí, por dar un tip, ¿algún destino del futuro que penséis que va a ser y que tenemos que poner en nuestras agendas y tenemos que decir, este es el avión que tenemos que coger para ir a? Bueno, nosotros, como bien sabéis, en Iberia apostamos mucho por América Latina. Yo ahora lo que recomiendo de verdad, que la acabamos de reinaugurar hace apenas un par de meses, que es un país que si no conocéis os invito a descubrir porque es una maravilla, es Japón, que estamos volando a Tokio. Pero lo que me gustaría es que si el año que viene me volvéis a invitar, a mí como líder no, invitarme como pitufo, pero a hablar del sector y hablar de la aviación, podamos mencionar destinos que ahora mismo no están ni siquiera abiertos, porque eso significará que hemos sido capaces entre todos de construir, de reinventar, repensar, reimaginar una industria y un sector capaz de abrirse a otras zonas del mundo que ahora mismo las tenemos vetadas. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad como país que convertir a España de nuevo, no solo en el líder mundial de sol y playa, no solo en el líder mundial del turismo procedente de América Latina, incluso de Estados Unidos, sino también el líder mundial del turismo procedente de otras zonas geográficas que ahora mismo para nosotros sería mucho más interesantes que mantener el statu quo que ahora mismo tenemos. Fenomenal, pues oye, Juan, un placer. Yo estaría aquí una hora más hablando, pero nos ha tocado el tiempo. Pues nada, un Muchas placer gracias. para vosotros. Gracias. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.